Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré.
solo para ti. Que se oiga. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Sí, Señor. Si yo lo hago solo para ti, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Alguien grite gloria a Dios. Alguien grite aleluya. Vamos a dar un grito de victoria. Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. El libro de Salmos, en el capítulo 95, en el verso 7, yo leo Biblia del Jubileo, dice de esta manera tan particular: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Prestemos atención a los detalles. Punto seguido dice: si hoy oyeres su voz. Si nosotros oímos su voz, se da el cumplimiento de que Él es nuestro Dios, de que nosotros somos su pueblo y que somos ovejas de su mano. Años después, Jesucristo mismo dice que Él nos tiene en su mano y los que Él tiene en su mano nadie los puede arrebatar. Miren qué interesante. Ovejas de su mano. Pero así como tenemos que aprender siempre a oír la administración completa, fíjense qué maravilloso lo que Él dice de nosotros. Pero en este caso la parte B nos está diciendo: si oyeres hoy su voz. Y los versículos siguientes dicen algo, esto sí es sobrenatural, porque no podemos percibirlo naturalmente, tiene que ser justamente de una forma sobrenatural. Él dice: no endurezcan sus corazones. Amén. Ahora vamos a levantar nuestras manos. Señor, dame la capacidad de tener un corazón que perciba tu palabra, que no se endurezca, por favor, para que nosotros podamos ser tu pueblo, tú nuestro Dios y ovejas de tu mano. Aleluya. Si oyeres hoy su voz, si Él nos habla, amados, no endurezcamos nuestros corazones. No endurezcamos nuestros corazones. Y endurecer no implica solamente lo que oímos. Porque fíjense qué interesante que oír es obedecer. Entonces el paso siguiente que yo debo hacer es obedecer. Porque si no, simplemente aún podemos excusarnos con que nosotros oímos al Señor. Y hasta muy livianamente decimos: el Señor me habló. Ahora, como pueblo, como ovejas de su mano, nosotros el paso siguiente que debemos hacer es obedecer a su voz. Porque nosotros reconocemos su voz. La Escritura nos enseña a que nosotros podamos percibir su voz. Pero eso no puede darse en un corazón duro. Y usted va a poder evidenciarlo, usted y yo, cada uno de nosotros,
conforme a lo que hacemos después de que oímos su voz. Porque si no, no hemos oído su voz. Estamos solamente catalogados como oidores olvidadizos, no como obradores, como los que ofician en la palabra. Entonces, con autoridad nosotros vamos a poder decir: yo oí la voz del Señor y actué conforme lo que oí. Entonces ahí vendrá que el Señor es mi Dios. Fíjense que Él nos está llevando a un lugar más finito, porque Él quiere levantarnos. Él quiere levantarte. Aleluya. Yo me gozo en decirlo, porque como es parte de lo que el Señor me asignó, que es preparar a la novia para que suba, yo me gozo cuando le digo: el Señor quiere hacerte subir a su presencia. Aleluya. Entonces es un tiempo para sensibilizarnos y sensibilizar nuestros oídos, porque hay beneficios al oír la voz del Señor, y también hay beneficios para este tiempo. Hay un beneficio que se aperturó en la eternidad, donde el Señor ascendió a los cielos para preparar moradas, para que en donde Él está, nosotros también estemos. Porque va a haber un casamiento, y como va a haber muchos invitados, tiene que haber muchas casas. Los invitados a las bodas, pero también va a haber una que se va a casar. Miren qué extraordinario lo que acontece en los cielos. Pero también hay bendiciones en la tierra para los que escuchan la voz del Señor. Y eso también a mí me alegra y me motiva. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros decimos el cielo, el cielo, el cielo, y pareciese como que acá no acontece nada. Si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor, acá también suceden cosas extraordinarias. Y hay bendiciones que nos alcanzan. Porque los que han dejado todo, eso dice la Escritura. Porque el Señor se lo dijo a los apóstoles: los que han dejado todo recibirán 100 veces más en esta tierra y en la venidera. Entonces hay bendiciones en los cielos y hay bendiciones en la tierra. Aleluya. Amén. ¿Te lo cree? Claro que sí. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, Reina Valera contemporánea, dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Yo digo amén. Yo lo quiero. Yo lo recibo de parte del Señor, porque lo impartió por medio de Moisés, que es figura de Cristo. Y si Él dice que habrá bendiciones, nosotros lo tenemos que creer. Y el verso 2 dice: si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Escucharon bien? Te alcanzarán. No tendremos que correrlas, nos van a alcanzar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre volveré, dice el Salmo. A la casa de mi Padre volveré para habitar todos los días. Eso es eternidad. Bendición en la tierra, pero también bendición en los cielos. Amén. Bendito sea Jesús. Hay bendiciones para nosotros hoy, acá. Si nosotros oímos con atención la voz del Señor, reitero el título: escucha su voz. Escuchemos su voz. Se siente su presencia, amados. Y Él está hablando. Él está hablando. Habla por medio de este servidor, pero el Espíritu Santo habla y recorre cada rincón de este lugar donde nosotros nos hemos dispuesto a honrarle. Viene un tiempo donde Él te va a hablar de forma contundente, aún con voz audible. Con voz audible.
lo vamos a escuchar. Es más, en el nombre del Señor, así como se apareció a los discípulos, el Señor se va a aparecer en el último tiempo a la iglesia de Cristo. Él se va a aparecer. ¿Cómo que se va a aparecer? Se va a aparecer. Ángeles se van a aparecer. Porque viene un tiempo tan fuerte en el orden espiritual que ya se aperturó. Una lucha de potestades donde nosotros necesitaremos que nuestra fe sea afirmada. De tal forma, porque hemos caminado y transitado tanto tiempo en el orden de aquellos que dicen no ven y creen. Esa es la iglesia de Cristo, lo que no vieron pero creen. Pero Él se va a aparecer. Él se va a aparecer. Cristo mismo se va a aparecer. Y será tan glorioso ese tiempo que nosotros no anhelaremos otra cosa, sino que llegue ese momento donde nosotros seamos levantados y estemos para siempre con Él. Para siempre. Ahora bien, hay muchas voces que se levantan. Esto sonaba como un llamador de ángeles. ¿Vieron? Hacía tic, 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 tic. Porque como les decía al principio, hay muchas voces que se levantan. Por eso nosotros tenemos que escuchar su voz. Miles de voces se levantan. Y ninguno de nosotros estamos exentos a ser atacados, invadidos, aún a ser engañados por esas voces. Porque el enemigo no solo conoce la Escritura, sino que la declara. Y entonces comienza una guerra de palabras en donde nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, aún para poder batallar en fe contra todo lo que se levanta, como imitación de la voz de Dios. El diablo no puede crear, que el Señor lo reprenda. Él solo puede imitar. Y muchas veces nosotros aún queremos hablar lo de Dios, pero de fuentes cerradas, porque hay un corazón con motivaciones cerradas. Este es un tiempo muy, pero muy peligroso, donde nuestros oídos tienen que llegar a una sensibilidad tal, donde Él habla y nosotros automáticamente le decimos, sí, Señor. Porque el Padre habla, porque el Hijo habla. La Escritura dice ahí en Marcos en el 9:7, Reina Valera, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¡Wow! Si fuese solamente Cristo el que hablase, no haría mención de la importancia de nosotros solamente oír su voz. Porque habrá manipuladores, habladores, porque dice que en los últimos tiempos también habrá aduladores, fíjense, que tendrán apariencia de piedad. ¿Eso qué es? Que hablan, entre comillas, palabra de Dios. De hecho, dice Jesús que los fariseos también lo hacían. Miren a qué punto el Señor nos está llevando. Pero con sus actos negarán la eficacia de la piedad de la que están hablando. Entonces, el que escucha su voz automáticamente lleva adelante las obras que el Señor le mandó a hacer. Y esa es la evidencia manifiesta
de que realmente escuchó al Señor. Amén. A ese lugar quiere llevarnos Cristo. Yo lo voy a repetir, iglesia. Este es el tiempo de escuchar su voz, de ser entrenados, preparados, catartizados en su palabra. Entonces no seremos movidos por ningún viento de doctrina. No seremos corridos, llevados a los carriles del error, porque dice que salieron. Dice que ya hubo una habilitación. Salieron por el mundo a levantar otras voces. Pero el Señor, conforme el profeta dice que nosotros nos unimos a una sola voz, que es la voz del Señor. Únicamente la voz de Dios nos da vida. Aleluya. Nos da vida porque cuando nosotros la oímos, automáticamente algo acontece en nuestro espíritu. Porque la palabra es vida. Algo acontece en nuestra alma, pero también algo acontece en nuestro cuerpo. Se moviliza. Cuando viene esa palabra rema, ¿no le pasa como que parece que se quiere salir de sí? El alma, el espíritu, el cuerpo no lo puede contener. Bueno, yo creo que algo así va a ser cuando el Señor hable. No se va a poder sujetar, va a subir, porque aquellos que escucharon la voz de Dios, el Señor en este tiempo también la van a oír en el tiempo en el que Él llame a sus hijos. Y hace otra mención, llame a sus ovejas. Porque eso es lo que dijo el salmista. Nosotros, su pueblo. Ovejas de su mano. Hace una distinción. Hay un pueblo, pero hay ovejas que el Señor las tiene en las manos. Aleluya. Ya no solo tu pueblo, Señor. Ovejas de tu mano. Aquellas que nadie puede arrebatar, para que en donde Él esté, nosotros también estemos. Biblia de las Américas, capítulo 10, verso 27. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tres cosas anoté. Y algo que parece que continuamente lo oímos, y de hecho es así, pero necesitamos recibirlo con oídos circuncidados realmente. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Voy de nuevo. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Número 2. Las ovejas tienen nombre. Porque dice que el Señor las conoce. El pastor conoce a sus ovejas. Y esas ovejas tienen nombre. Número 3. Las ovejas no siguen al extraño.
Esto yo no lo extraje de mis pensamientos. Esto está en los versículos anteriores, en ese mismo pasaje. No escuchan al extraño, no siguen al extraño, no se comportan como el extraño, sino que huyen de él. Porque tienen pastor. Aleluya. El padre habla, se me lenguó la trabó. Si el padre habla, el hijo habla, eso dice la Escritura. Ahora, si el hijo ascendió a los cielos, ¿a quién dejó? Para que tengamos consolación y para que no estemos huérfanos. Al Espíritu Santo. ¿Y será que el Espíritu Santo habla? Y en la congregación terrenal, ¿a través de quién será que hablará el Espíritu Santo? Conforme el principio que Jesús mismo estableció. A través del pastor. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Las ovejas tienen nombre y las ovejas no siguen al extraño. Esto sí lo anoté. Nuestros oídos están siendo preparados con su palabra para conocer la verdadera voz en el gran llamamiento. Juan el Bautista se presenta como la Biblia lo describe, como un profeta. Y de hecho Jesús dice que entre los nacidos de madre no hay ninguno mayor que Juan. Y vivimos un tiempo tan peligroso donde lo más grande para los pseudos hablo, es ser apóstol, es ser profeta. Hay movimientos falsos porque yo creo en el movimiento apostólico y profético. Lo creo. Porque sé que hay verdaderos y yo lo quiero para la iglesia. Quiero los 5 ministerios para esta casa, para mi vida. Pero también hay pseudos que solamente quieren utilizar esos nombres para exaltarse a sí mismos y tener imperios. Y no oficiar de siervos para el reino de Dios. Pero llamativamente, lejos de todas esas credenciales que en Juan eran verdaderas, él se presenta y dice: yo soy una voz. Aleluya. Porque él era una voz. Entonces, mayor que todas esas cosas es ser una voz. Y esa voz tenía una función. ¿Cuál era? Preparar el camino para el Señor. Entonces, ¿qué hace la voz en este tiempo por medio del Espíritu Santo? Preparar el camino para el retorno del amado. Aleluya. Necesitamos escuchar su voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un tiempo, yo lo vengo anunciando, de alinearse. Familias, necesitamos ordenarnos. Nuestra casa necesitan ordenarse. ¿Están escuchando la voz del Señor? Necesitamos ordenarnos como casa espiritual, que es esta congregación.
nuestra amada congregación El Vive, necesitamos ordenarnos. Y en nuestras casas particulares, ¿quiénes ordenan? ¿Quiénes mandan? Dígalo no, aunque lo esté escuchando su hijo, que muchas veces no lo deja. ¿Quién manda en casa? Los padres. Los padres ordenan la casa. ¿Sí o no? Y en esta casa, ¿quién ordena la casa? Necesitamos alinearnos, amados. Necesitamos oír su voz. Necesitamos derribar enemigos que no permiten escuchar la voz. Y no es solamente oír. Si oyeres atentamente y llevares a la práctica, acá también hay bendición. Acá también hay bendición, amados. Pero tenemos que alinearnos. Yo le ruego al Señor, por medio de su Espíritu, que nos haga entender. No es al azar. No es porque no tenemos otra cosa que hacer. No es porque hacemos bibliomancia y vemos a ver qué se necesita impartir a la casa o a la iglesia en este último tiempo. Necesitamos oír lo que se está impartiendo desde la cabeza. Y si estamos medio así, alinearnos. Porque eso va a traer bendición para tu vida, para tus hijos, para la familia, para la iglesia. Porque así como fue en el principio, será en el final. Y el Señor dice que habló, tuvo que hablar porque la tierra estaba desordenada. La tierra estaba desordenada. Esa misma voz es la que quiere ordenarnos para que haya bendición, para que fructifiquemos, para que haya abundancia y para que un día volvamos al lugar al que pertenecíamos, cuando éramos solo espíritu. Bendito sea el Señor. Nuestros oídos se tienen que sensibilizar. Alíñese a la casa. Alíñese, Dios lo va a bendecir. Un padre quiere la bendición para sus hijos. ¿Cuántos padres hay acá? A ver, ¿cuántos son papás? ¿Usted quiere la bendición o la maldición para sus hijos? Entonces usted le aconseja, le ordena, lo instruye para que ellos sean benditos y se manejen en bendición. Bueno, de la misma manera acontece en la congregación de los santos. No es solo venir, no es solo servir. Y cuando digo servir, ahora lo pongo en un plano de actividad, no es solo venir a hacer algo. Eso tiene que estar como una materia aprobada, eso lo tenemos que hacer. Porque cuando nosotros lo hacemos, nosotros le estamos diciendo al Señor que sí le servimos, que sí es manifiesto. No, pero yo le sirvo en mi casa. Yo sirvo en las calles. Únicamente se sirve a través de la iglesia, ¿sabía usted? Por eso la conformó el Señor. Porque hay una alineación. Y con esto no estoy diciendo de que usted no está apto para poder ir a hablar del Señor. Esa es una asignatura que Él les dio a todos. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Después hay otras obras que se hacen a través de la iglesia
como cuerpo de Cristo, que no se pueden hacer separadas. Y el Señor las ordenó por tribus. Eran un solo pueblo, pero llamativamente los ordenó por tribus. Nosotros somos una tribu. Somos la tribu Él vive, delegación del cielo para esta región. Entonces necesitamos alinearnos. Y conforme el oficio que hubo en Juan, yo le ruego al Señor poder obrar en ese oficio de preparar a la iglesia para el retorno de su amado. Y eso requiere alinearnos, llevar adelante, esforzarnos por lo que se demanda en el buen sentido de la palabra que se lleve adelante, porque un padre conoce lo que necesitan sus hijos, porque un pastor sabe lo que necesitan sus ovejas. Ahora queda en la oveja, si es oveja, porque si no, no es oveja. Llevar adelante, seguir, escuchar. Pero para seguir primero hay que escuchar. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen. Y cuando la Biblia habla de conocer la voz de su pastor, de que las ovejas tienen nombre y que las ovejas no siguen a extraño, es porque hay operaciones para que esto acontezca de esa forma. Que se esté en un lugar, pero como que se quiera otra cosa. Eso es tan parecido como que nuestros hijos estén en nuestra casa y quieran ir a otra casa a vivir, y quieran ir a comer a otro lugar. Hay algo que no funciona bien. Eso es como que nosotros estemos en casa con nuestra esposa y querramos otra esposa. Eso no está bien, amados. U otro esposo. Así no quedamos siempre. También es como comer en este lugar, o mejor dicho, comer en un lugar y pagar en otro. No sé si entiende la analogía. Nosotros no tenemos contrato con nadie, así que yo puedo hablar libremente. Usted no puede ir a comer a McDonald's y pagar en el Burger King. Porque eso implica deuda. Eso implica que se saltó el aprisco. Y muchas de las cosas que nos acontecen, muchísimas diría yo, de las cosas que nos acontecen es porque no estamos alineados al Señor, allá muy lejano, donde no hay absoluto control, a Jesús. Pero dice que Él está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y haciendo una obra. Y dejó a alguien en su lugar para que siga hablando. Y donde se hable del Señor, donde se establezcan sus estatutos, donde sus principios sean establecidos, esa iglesia, cuando tenga que oír la voz del Señor, va gustosa, no lo pueden detener. ¿Sabía, no? No se puede. Cada administración, cada palabra, cada impartición, sus oídos y sus corazones están siendo preparados
para que cuando a usted le vengan con otras cosas, no solo de forma personal, porque las personas son puertas, ¿sabían, no? Entonces vienen y le hablan, le dicen, pero esa no es la voz que yo estoy acostumbrado o acostumbrada a oír. No está hablando como mi pastor. No es lo que me enseña él. Entonces nosotros empezamos a seguir a otros Cristos. Porque dice que se levantarán falsos. ¿Cómo los vamos a identificar? Por la preparación, por la sensibilidad, porque escuchamos su voz, porque cuando Él habla le decimos, habla Señor, yo te quiero oír. Habla Jesús, nosotros te queremos oír. Habla pastor, nosotros te queremos oír. Retame, pastor, yo te quiero oír. Discipliname, por favor, yo te quiero oír. Prepárame, por favor. Yo te quiero oír. Porque cuando Jesús venga, no quiero oír avergonzado. Quiero identificar la voz. Quiero identificar tu voz. Aleluya. Debemos entrenar el oído. Apocalipsis 4:1. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Sube acá. Ese es un llamamiento para la iglesia. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Sube acá. ¿A dónde? ¿A dónde estará el Señor? ¿A dónde estará esa voz? En el cielo. Vi una puerta abierta en el cielo que decía, ¿a quién será que le decía? ¿A quién será que le dice? Sube acá. Aleluya. Sube acá a la iglesia de Cristo. Sube acá. Hay una voz como de trompeta que la vamos a identificar, yo lo creo. Nadie sabe el día ni la hora, dice la Escritura. Pero la inminencia, pero las señales, pero la plataforma que se levanta nos hace ver, nos hace escuchar, nos hace entender en nuestro espíritu que el Señor está cerca, que falta poco tiempo para su retorno y que vez tras vez me animen, porque Él dice, alentaos con estas palabras los unos a los otros. Maranata, el Señor viene. Entonces eso hace que yo me prepare, eso hace que abrace a mis hijos, eso hace que el tiempo que yo esté en la tierra me alinee al lugar donde considero que es mi casa. Escucho la voz de aquel que quiere el bien para mi vida. Entonces estoy cubierto. La voz es muy clara, amados. Y me puse el emoticón ese de la voz así, porque ahora preparo mis mensajes y me pongo emoticón para emocionarme yo mismo. Dice, sube acá. Viene el arrebatamiento, amados. Amén. Viene el arrebatamiento para la iglesia. No tenga temor. Es para la iglesia. Sube acá. Esa es la voz. Es hora de subir.
¿Sabe que eso puede acontecer en cualquier momento? Es más, puedo estar hablando y puede acontecer. Aleluya. Sube acá. Sube acá. Pero llamativamente no todos oirán la voz. ¿Escuchó eso? No todos oirán la voz. Porque Jesús mismo lo dice. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen. Es para un remanente que se dispone continuamente a santificarse, a dejar los otros amores y aferrarse solamente al amor verdadero, el amor ese que es fuerte como una potestad, que cubre, que elimina el temor. Hay muchos creyentes que viven con temor. Temor a lo porvenir, y dice que la amada no tiene miedo a lo que va a venir, porque dice que tiene doble cobertura, porque sabe y entiende que está evolucionando en ese amor y que va a ser levantada. No tiene temor. Iglesia de Cristo, no tengas temor, no tengas temor. El Rey viene, pero Él está llamando para que nosotros podamos alinearnos, para que podamos ser cubiertos por un manto de arrepentimiento, de vuelta al Señor, de comenzar a oír su voz, su palabra y unirnos, perfectamente unidos. Aleluya. Nosotros tenemos que ser de los que anhelan oír la voz del Señor. Por esto este tiempo tiene que ser un tiempo de aprovechamiento, ponerle fe. Porque dice que muchos la perdieron. ¿Por qué? Porque no lo tomaron como un tiempo provechoso. Conforme lo que nosotros oímos, la fe que es depositada en nosotros también nos embiste de un poder tal para que nosotros, como dice Jeremías, seamos portavoces del Señor. Porque no es solo la preparación también me hace ver que urge que yo pueda predicarle a los perdidos, para que pueda hablarle de este Dios maravilloso y que ellos también tengan la posibilidad de ser la amada de Cristo, la que va a ser levantada, porque si no, simplemente habría un egoísmo. Pero fíjense, muchas veces nos encontramos en estadios donde ni siquiera nosotros nos disponemos en esfuerzo a caminar por la puerta estrecha, por el camino angosto. Entonces no tendremos el poder del amor para poder ir como portavoces a otros. Porque hay dos tareas fundamentales: prepararnos como iglesia y predicar su palabra, porque esa también fue una voz. Vayan y prediquen el Evangelio. El que crea será salvo. El que no, ya es condenado. Pero el que crea, que se bautice, que sea preparado. Amén. Ese es el Evangelio de Cristo, iglesia. Nosotros hoy estamos siendo preparados. Tenemos que alegrarnos porque estamos siendo preparados, porque mientras se predica su palabra, Él dice que nos acompaña con señales, con prodigios, con milagros. Él redarguye de pecado. El Espíritu Santo habla y sigue hablando y nos hace entender las cosas que necesitan ordenarse espiritualmente en nosotros. Para que cuando Él dé esa voz, nosotros estemos listos. Porque la voz que Él dará, que la Escritura dice, fíjense llamativamente, acá dice, oí una voz como de trompeta. Y el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el verso 16 y 17 también dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Me encanta. Y los que hayamos quedado vivos, los vivientes, seremos levantados. Aleluya. Seremos levantados. Créelo, iglesia, seremos levantados. Yo le estoy predicando a la amada, yo le estoy predicando a la iglesia de Cristo. Seremos levantados para estar con el Señor para siempre. Para siempre. Anoté una referencia. Esto me impactó realmente. Y viene justamente a colación de lo que venimos hablando, con esto del temor, que muchas veces acontece. Fíjense en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 10, dice que el Señor estaba dando vueltas por el huerto, en el Edén, en el paraíso. Y dice que llamativamente Él hablaba y estaba buscando a Adán y a Eva, porque ¿dónde estaban? Se habían escondido. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Pero que el Señor me ayude. Y dice, y Él respondió, Él le habló, Dios le habló. Porque Dios hablaba con ellos y habla con nosotros. Amén. Y Él respondió, el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? La Escritura lo enseña. Porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a ilustrarlo. Estamos en el Edén de Dios en este momento. Él está hablando. Él está diciendo que subamos. Él está diciendo que necesitamos oír su voz. Acá estaban oyendo su voz, pero tenían miedo. Y hay cristianos que oyen la voz y tienen miedo. ¿Por qué? La Escritura lo dice. Porque están desnudos. Porque no están bajo cobertura. El Señor es la cobertura. El Hijo es la cobertura. Y el Espíritu Santo es la cobertura. Y en esta casa también hay cobertura porque hay alas de águila. Si oís la voz, no tengas temor porque estás cubierto. Salí de esa posición, porque si hay temor al oír la voz, es porque estás desnudo, espiritualmente hablando. Pero cuando estás cubierto, no hay temor. Porque el verdadero amor, el amor fuerte, el amor a nivel potestad, vence el temor. Porque el verdadero amor cubre para que no estemos desnudos, para que no haya temor, para que cuando el Señor hable, nosotros podamos decirle, heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo oye. El Señor quiere cubrirnos porque de hecho, el Señor dice que cubrió con pieles. Aún en esa condición en la que se encontraba, el Señor vino a cubrir con pieles para hacerle entender que Él sigue operando, ofreciendo, abriendo sus alas para cubrirnos. No es el tiempo de alejarnos, no es el tiempo de dispersarnos, no es el tiempo de estar distraídos, de alejarnos, es el tiempo de acercarnos, amados. Como bien nos ministraba nuestro hermano Martín, nosotros tenemos este tiempo donde tenemos que venir a unir nuestras fuerzas en adoración, donde todo tiene que fluir en este tiempo, porque nosotros venimos a este lugar a adorar al Señor, a oír su palabra. Pero eso no significa que no siga habiendo ministraciones en el transcurso de la semana. Ahora,
Tiene que haber en nosotros el anhelo de recibir cada una de esas enseñanzas, de alinearnos para saber cómo conducirnos. La iglesia por diferentes actividades está abierta absolutamente casi todos los días de la semana. En este lugar se sigue trabajando. Y siempre, gloria sea al Señor, hay ministración. Porque cuando hay un ensayo en alabanza, hay un tiempo de ministración. Porque cuando nosotros estamos como pastores en este lugar y tenemos la posibilidad de estar con algún hermano, hay un tiempo de ministración. Porque cuando usted necesita hablar por X temas, hay un tiempo de ministración, de trabajo, de servicio. Acá se trabaja, hermanos. Se sirve. Se pinta, se arregla, se lava, cuántas cosas. Ahora tiene que haber una disposición en nuestro corazón, no solamente a venir a sentarnos, sino a manifestar que nosotros servimos al Señor. En este tiempo, en esta era, en este lugar, en esta casa. Hay alrededor de 10 ministerios que llevan adelante la obra del Señor. Y la llevan adelante hombres llenos del Espíritu Santo, que están siendo preparados, no perfectos, están siendo perfeccionados, pero se está trabajando. Nosotros estamos aperturando, tratando de hacer entender a la iglesia la importancia de la administración. Por eso usted va a ver que vez tras vez metemos algún sábado donde nosotros queremos traer algo fresco para poder estar cubiertos. Pero vemos que a la iglesia le cuesta ese tipo de cosas. Pero muy livianamente quizás dice, no se hace nada en la iglesia. El domingo es el único día. No, acá se trabaja 24/7. Quizás no estás alineado. Y eso no te hace estar en la casa paterna. Y las puertas de este lugar se abrieron para que así como el Señor te rescató de Egipto, para que sirvas a un Dios vivo, te dio una casa y te dio un lugar para poder llevarlo adelante. Hay un ministerio devocional que cada martes da pan del cielo para nosotros ser instruidos. Vio que a veces cuesta leer, saber con qué arranco, para dónde voy. Ahí está ese devocional, preparado, cocido, con ascuas de fuego, para ser instruidos. Hay una administración familiar que hacemos bien en llevarla adelante como familia, darle el lugar, el interés que verdaderamente tiene. Porque nuestros problemas mayores son los temas familiares. Ahora bien, hay aproximadamente 110 enseñanzas para la familia. Y sigue habiendo. Hacemos bien en estudiarlas, en recibirlas. Los jueves hay un devocional de servicio. No es porque no tenemos otra cosa que hacer, es porque queremos alinear al servidor de Cristo. Hay escuela bíblica donde nosotros como papás hacemos bien, aunque nos cueste levantarlos, pero no nos cuesta levantarlos para ir a llevarlos a la escuela, donde ellos son atacados vez tras vez con otras voces. Pero nosotros hacemos bien, amados, en esforzarnos porque los estamos metiendo en un terreno espiritual donde ellos están siendo cubiertos. Aunque usted crea que no, bueno, lo que le enseñan es algo básico para arriba, para ellos no es básico, para ellos es algo que se les siembra en el corazón. Pero ¿saben lo que es más maravilloso? Que hay un grupo de hermanas que disponen su tiempo, su trabajo, para que cuando eso se lleve adelante, acontezca algo espiritual. Hay reunión de jóvenes donde muchas veces es de forma presencial. Y yo no se lo digo solamente a usted que está en este lugar, sino para que usted aprenda a transmitirlo. De que la iglesia está viva, está activa, pero muchas veces nosotros estamos apagados, apáticos, porque no estamos alineados. Porque se nos dan las herramientas, se nos dan los muebles
que adornan la casa espiritualmente para que nosotros podamos sentarnos, podamos apoyarnos, podamos instruirnos y tengamos las arras para poder llevar adelante. Pero lo tiene que hacer usted. Lo tengo que hacer yo. Imagínense que yo le delegue a ustedes la enseñanza de mi hijo. Son lugares que el Señor provee para acompañar la instrucción y la preparación de la iglesia. Es un tiempo sublime. Y hacemos bien en darle importancia. Porque después tenemos alrededor, creo que estamos 80 a 20, el promedio que saqué con respecto a lo natural que comúnmente llevamos y a lo sobrenatural que vivenciamos. Hay reuniones de oración los días lunes. Eso también es servicio. Eso también nos fortalece. Ahora estoy oficiando de voz como pastor. ¿Vieron? Y que hacen bien en oírla. Las hermanas se levantan a las 6 de la mañana. Nosotros un poquito más tranqui. 10 de la noche. La trasnoche la hacemos nosotros. Hay un grupo de hermanos, ¿sabía?, que está saliendo por el barrio a evangelizar. Se lo anuncio porque quizás usted se quiere sumar. Porque esta región nos necesita, porque nosotros tenemos al Señor. Y cae algo tan glorioso porque los aviva. Saben que tienen una voz y hablan. Y nosotros empezamos a recoger frutos de todo eso. Hay un ministerio que tiene la mantención del templo, que ahora se están agarrando los pelos, que no tienen, para ver cómo solucionan estos temas de filtración. Pero ellos están acá. Siguen trabajando. Los hermanos que limpian el templo están acá. ¿Usted qué cree? ¿Que bajaron los ángeles acá? No. Y eso sigue activo. ¿Saben por qué? Porque esa es la preparación del arca. Eso es calafatear. Se juntó madera, se clavó, ahora se calafatea. Se buscan los materiales para salvarnos nosotros y todos aquellos que quieran oír la gran voz. Para eso preparamos este tabernáculo. Pero todo eso, cuando nosotros somos parte, nos alinea. Las cosas, mis amados, se acomodan en tu familia. Yo no voy a decir esa barrabasada que anda dando vuelta por ahí, que dice, ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Eso no sé dónde está. Yo quisiera que alguien me lo explique. Lo que yo sí sé es que los que nos dispusimos a servir al Señor, no solamente una obra física, esto es parte, porque es consecuencia de lo que hizo el Señor, del rescate de Egipto para servir al Dios vivo. Pero eso también me hace entender de que yo amo al Señor, pero también de la misma forma amo a mi prójimo. Vengo a servir. ¿Qué quieres que haga? Cuando el Señor habla, miren qué poderoso eso. Pablo era un hombre instruido. El Señor dice que se le apareció y le habló. ¿Y él qué le dijo? Yo soy fariseo de fariseos, No. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Anda y presentate a donde yo te voy a decir, y ahí vos le vas a decir qué capo que sos y en qué área vos te podés desenvolver mejor o lo que vos tenés ganas de hacer. Anda y se te va a decir lo que tenés que hacer. Wow, eso es poderoso, ¿eh? Eso es poderoso. Entonces no me presento y no, yo soy cantante, ¿viste? No, yo predicaba. No, yo allá era el jefe de los eunucos. No sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eso es poderoso. Eso es oír la voz.
y yo tengo este tiempo, y yo tengo este otro tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Y me adecuo. Porque hay alguien que estuvo antes que yo. Y eso no es pagar derecho de piso, como se dice por ahí. No, 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 no. Eso es lo que la Biblia enseña. Naturalmente, Pablo era mejor que todos, pero por la sumisión, porque justamente tuvo que vencer su orgullo, su conocimiento, todo lo que él era, e ir a hombres que eran indoctos y ponerse bajo su cobertura, el Señor le dio la posibilidad de escribir todas las cartas en el Nuevo Testamento. Porque tenía condición, podía hacerlo directamente, pero se tenía que poner debajo de alguien. Y al que se humilla es exaltado. Eso es para la iglesia del último tiempo. ¿Cuántos acá quieren ser levantados? Porque la orden es, sube acá. Para ser exaltados hay que humillarse. Para subir, primero hay que... ¿Quién es aquel que sube? Sino aquel que primeramente estuvo en el infierno. Ese es Jesús. Él fue a los cielos, pero primero, eso es lo que la Escritura dice, se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios le dio un nombre, aleluya, que es sobre todo nombre, y en el cual toda rodilla se doblará, yo lo creo, y confesará que Él es el Señor. Amén. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor.